Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Primer día del año, primer devocional que tenemos nosotros juntamente con nuestro primer día de altar congregacional, de poder orar los unos por los otros. Aquí nos encontramos para un día como hoy. Normalmente estaríamos escudriñando alguno de los reyes por conquistar de esta gran batalla que tuvo Israel para entrar en la tierra prometida. Pero hoy es primer día del año y vamos a contar con un sermón. Hoy no vamos a tener una enseñanza común y corriente como de pronto quizás estemos acostumbrados, sino que hoy vamos a estar ya como con un sermón para los que les gusta tomar apuntes, para quienes les gusta tener en cuenta. Hoy vamos el título del mensaje que vamos a tocar el día de hoy es Volando sobre las tormentas. Estaba hablando con el Señor ahorita, en esta madrugada, después del arduo trabajo de fin de año que hubo y las actividades pendientes. Y le preguntaba yo al Señor que por favor nos regalara una palabra para este año. Por lo general siempre los primeros sermones o los primeros mensajes van muy acorde o van muy relacionados a lo que se va a vivir el próximo año, ¿no? A lo que nos hemos de enfrentar en este año, porque ya estamos en un nuevo año. Y yo hablaba con el Señor y le estaba pidiéndole mucho: Señor, por favor, ayúdanos, danos una palabra para este año. Y hay algo que nosotros vamos a necesitar de parte del Señor este año. Hay una palabra sobre la cual vamos a estar caminando este año, sobre la cual vamos a estar volando este año. Y tiene que ver con eso, con el volar o por encima de las tormentas. Vamos a tener en cuenta en este mensaje a un animalito del cual ya hemos hablado mucho. Creo que incluso hubo una ocasión donde trajimos una reflexión, una meditación con base en este animalito, y es uno de los animales que bíblicamente a mí más me ministran, me transforman, me enseñan. El Señor me habla mucho a través de estas analogías. Y es el águila. Yo creo que de todas maneras ustedes ya muchos hemos escuchado sermones, muchos quizás, en cuanto a lo que tiene que ver con las águilas. Pero a mí me gustaría que por favor ustedes se ubicaran en un texto bíblico, que es más, lo vamos a buscar acá nosotros con los hermanos que se encuentran en sala, como para hacerlo un poquito más dinámico. Dícese el texto. Les voy a decir el texto para que ustedes lo puedan buscar y el que lo encuentre por favor lo pueda leer. El texto dice que aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda llegará. ¿Alguien sabe el texto bíblico donde se encuentra ese versículo? ¿O pueden? Creo que está ¿En dónde, Jefita? En capítulo 2 de Habacuc. Les ganaron, hermano, les ganaron. A ver, Fefita, porfa, ¿no lo puedes compartir? Sí, pero no lo puedo leer porque no sé andar en el teléfono para buscar. No te digo. A ver, algún hermano que por favor nos colabore y le colabore a la hermana Fefa para que la hermana Fefa se gane sus 10 puntos. Lo leo si quieres. Dale. ¿Cuál es, hermanita Fefa? El capítulo 2, 3 y 4. Eso. No, es que ya se la saben todos de memoria. Qué bendición. Mejor no nos vamos a entender el día de hoy. Dale, Leslie, porfa. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Te leo el siguiente o solo ese? Bueno, a ver, dale con el siguiente. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocede no agradará a mi alma. Bueno, entonces, resulta que dice el Señor hablándole al profeta Habacuc, ¿no? Que le está hablando, le está dando una profecía y le está diciendo, escríbala, guárdela y nunca dude de que esa palabra se va a cumplir porque va a ser una realidad, aunque la visión tardare, ¿no? Aunque la visión se tarde, tú espérala porque sin duda va a llegar. Y cada uno de nosotros tenemos unas promesas de parte del Eterno. Creo yo que el Señor te ha prometido cosas a ti o de igual manera tú te has aferrado a promesas que te haya dado el Señor, a promesas que hayas tomado de las Escrituras, a promesas que hayas tomado de parte de predicadores, de expositores de las Escrituras, y el Señor les usa y a bien hemos tenido nosotros tomar alguna visión, tomar algún versículo, tomar alguna promesa o el mismísimo Señor usando de profetas que te haya visitado y te haya dado alguna palabra. Pero todos de una o de otra manera estamos puesta nuestra mirada en palabras, en promesas de parte del Eterno para nuestras vidas. Y la visión, o cuando hablamos de visión, por eso me llama la atención el evocar, el tomar como ejemplo a las águilas, porque pues dentro de la naturaleza son uno de los animales, no voy a decir que es el animal que más visión tiene, no, es uno de los animales que más visión tiene en el reino animal, es el águila. Y hablamos de una visión hablamos de una visión que ni nuestros celulares todavía alcanzan a tener ese tipo de resolución y de visión que alcanza a tener un águila, porque estamos hablando de animales que se elevan en las alturas y desde las alturas, y no estamos hablando de una altura pequeña, baja o mediana, estamos hablando de una altura alta, valga la redundancia, de una gran altura. Estamos hablando de que estos animales se elevan incluso por encima de las nubes y en medio del vuelo del águila, la visión que alcanza a tener el águila para identificar una liebre desde las alturas y ver dónde está la liebre, identificar sus opciones de escape y cómo va a hacer para cazar la presa, botarse en picada desde esas alturas y tener la valentía de bajar en un descenso donde casi que parecen proyectiles y luego en una curva peligrosa el descenso, el poder cazar la presa y seguir su vuelo, porque no se va a quedar ahí, es un ave y es un ave de vuelo alto, de vuelo largo, no se va a quedar estacionada ahí, sino que baja por la presa, la captura y sigue su vuelo. Pero es un animal que la visión que precisamente tiene le hace casi que ser sobrenatural para sobrevivir en un mundo tan agresivo como es el mundo salvaje de la naturaleza. Y llama la atención es precisamente ese tipo de visión que tiene, que estando en esas alturas y que pueda descender y cazar una presa, una liebre o el tipo de presa que vaya a cazar,
si va a pescar, porque también hay águilas pescadoras, pero desde qué altura están viendo su presa, su objetivo, su visión es nítida. Su visión va por encima de las alturas, por encima de las nubes y alcanza a tener una visión que nosotros como humanos, sería algo, sería un don muy grande si tuviésemos nosotros la visión de un animalito de estos. De igual manera, viene el Señor y nos habla a nosotros, te ha hablado a ti. Yo no sé qué promesas te haya dado a ti el Señor. Yo no sé qué te haya prometido a ti el Señor. Yo no sé de qué te haya hablado a ti el Señor. Si tienes o si no tienes visión. Eso es la primera pregunta que necesitamos hacernos. Es como el primer punto de este mensaje. Y es hablar de la visión. Ya hablamos a manera de ejemplo de la visión del águila tan potente que tiene y que el Señor de igual manera a nosotros nos llama a ser como águilas, a tener visión de reino. En la visión que tú tienes, ¿hasta dónde alcanzan a llevarte tus ojos? ¿Hasta dónde alcanza a llevarte tu mirada? Esa mirada espiritual, esa visión espiritual que tú tienes, ¿hasta dónde alcanza a llegar tu visión espiritual? Porque tu visión espiritual le va a dar cobertura a tu visión física. Y para estos años venideros, es más, para este año 2025 que el Señor precisamente me estaba hablando en cuanto a que a nosotros nos corresponde este año y los años venideros a aprender a ver por encima de las tormentas. Porque precisamente lo que para el mundo va a venir, ha venido, está llegando y va a seguir llegando, son situaciones y calamidades fuertes. Miren, esta semana que pasó, los últimos días del año 2024, vimos cómo fuertes olas azotaban todo el Pacífico de Perú para abajo. Ecuador, Perú y Chile fueron muy afectados por el oleaje porque no se sabía de dónde exactamente había venido ni por qué se había dado, pero el mar se está comiendo las playas. El mar se está comiendo las edificaciones que las playas cercanas a los mares están empezando a sufrir fuertemente el que se haya elevado el nivel del mar. Y eso solamente es una pequeña noticia comparada a todas las noticias con las que estuvimos viviendo los últimos días del año 2024. Eso ya queda en la historia. Eso ya no va a ser borrable. Eso no se va a poder borrar porque ya quedó enmarcado. Ya quedó guardado, ya quedó registrado. Que el último mes, los últimos días del año 2024 fueron fuertes, con noticias fuertes. Es más, estábamos escuchando las oraciones de nuestros hermanos, precisamente que un hermano estaba orando por la cantidad de accidentes aéreos que hubo la última semana del 2024. Supongo seguirán en estos días, porque los aviones se están cayendo, el clima está completamente desordenado, tenemos unas anomalías en los cielos que nunca antes se habían dado, la actividad geovolcánica sigue en marcha, no ha parado, no se ha detenido. Y de una o de otra manera nosotros nos acostumbramos a todo ese tipo de noticias.
Nos estamos volviendo resistentes ante ese tipo de noticias. Y lo que vamos a ver en este 2025 y lo que vamos a ver si seguimos con vida, lo que vamos a ver en los próximos años antes de que nuestro Señor Yeshua venga a recogernos. Si nosotros somos consecuentes con la hilaridad de las escrituras, pues ya creo que nos hemos venido dando cuenta por testimonios propios de que la iglesia está entrando en estos dolores de parto, de que la iglesia hace parte del propósito del Eterno y de ser nosotros luz en medio de las tinieblas. Pero necesitamos nosotros volar por encima de las tormentas. Miren, hermanos, por favor, como cuando hablaba el apóstol Pablo, les ruego, hago esa rogativa, les ruego por el amor de nuestro Señor Yeshua, que esta palabra en la cual hoy estamos meditando, la tengan presente en los próximos días, meses y años. Tú como hijo del Eterno, tú como hija del Eterno, tú como iglesia redimida por la sangre del Cordero, tú como cuerpo del Mesías, el Mesías como cabeza tuya, todos nosotros como cuerpo, necesitamos entender que para estos tiempos vamos a tener que aprender a volar y a tener visión, a ver por encima de las tormentas. Por encima de las tormentas. No sabemos si los países en los que nosotros estemos viviendo vayan a ser parte de la guerra que viene. No sabemos si los países donde nosotros estamos viviendo vaya a ser azotado por alguna calamidad de tipo natural. No lo sabemos. Pregúntenle a dos hermanos nuestros que se encuentran aquí en sala, de los cuales no voy a mencionar su nombre para guardar su identidad, pero nosotros todos sabemos quiénes son. Preguntémosles a ellos si ellos se imaginaban que un día estuvieran transitando por su pueblo, por el pueblito donde viven, y al otro día ya del pueblito quedaba muy poco. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo el pueblo cambió. Toda la vida de los habitantes del pueblo cambió en un abrir y cerrar de ojos, y nunca se lo imaginaron, porque nosotros nunca nos imaginamos que nos pasen cosas malas, no estamos preparados para ello, siempre nos queremos imaginar y nos imaginamos cosas buenas, pero no estamos preparados por si llega a pasar algo. Entonces, cuando pasa algo y tras del hecho no estamos preparados, pues adivinen todos a quién vamos a culpar, o la gran mayoría a quién va a culpar. No, pues la culpa es del Señor porque no nos avisó, la culpa es del Señor porque hizo pasar esa calamidad por acá, la culpa es del... No, el Señor a todos nosotros como iglesia nos está advirtiendo que nosotros somos partícipes de los últimos tiempos. Creo que sería algo muy descabellado, ahora sí descabellado, creer nosotros que el mundo va a salir del problema en el que el mundo está metido. Nosotros estamos viviendo en un mundo que está agonizando. Nosotros estamos viviendo en un mundo que se está acabando, que se le está acercando su fin. No lo decimos nosotros solamente desde la parte profética y desde el cumplimiento de la escritura. También lo están hablando los científicos que ni creyentes son, pero ellos lo están hablando desde su punto de vista científico, que el tiempo se acabó de la tierra.
sea, estamos en una tierra que está dando sus últimos latidos, sus últimas respiraciones. Tú y yo estamos acá porque somos luz en medio de estas tinieblas. Porque en estos momentos, en estos tiempos, el mundo ha entrado en unas tinieblas y va a seguir sumergiéndose en tinieblas, que son las tinieblas de esos últimos tiempos. Y nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y lo que está escrito para estos últimos tiempos, por eso estábamos evocando el texto de Habacuc. El Señor le da una visión a Habacuc y le dice: usted escriba la visión y usted proclame la visión. Que se cumpla o no se cumpla, ese no es el problema suyo, Habacuc. Lo que usted tiene que hacer y su responsabilidad es escribir la visión y espere en ella. Que aunque la visión se tarde, sin duda se va a cumplir. Y Juan escribió el Apocalipsis. Pero ¿cuánto tiempo se iba a tardar en cumplirse el Apocalipsis? Daniel habló del Apocalipsis. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que se cumpliese el Apocalipsis? Enoc habló del Apocalipsis, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que se cumpliese la palabra que el Señor le había dado a Enoc, a Daniel y a Juan? Sin contar con el resto de los profetas apocalípticos que hay. Abraham tuvo la visión de la tierra prometida, pero se murió sin que esa visión se cumpliese en su vida. Y lo que pasa es que este primer punto del hablar de la visión es precisamente el hablar del enfoque de vida que tú y yo tengamos, o tenemos, o vayamos a tener. ¿Cuál es tu visión? ¿Tú trabajas conforme a tu visión? ¿Tienes visión? ¿Puedes en el Señor alcanzar a visionar este año 2025? El año 2026, los próximos años. Para el 2030, la agenda, la élite va a hacer cumplir su agenda a como dé lugar, y están preparando todas las naciones para moverse en ese fluir de la Agenda 2030, que es una agenda supremamente iluminada por los caídos. Porque los famosos iluminados del mundo, en latín Illuminati, ellos, los iluminados del mundo, pues tienen que ver con precisamente los ángeles caídos, los iluminados que descendieron del cielo. Entonces, mis amados, la visión es importante porque te da a ti y te permite a ti, como al águila le permite volar por encima de las tormentas. La visión que tiene el águila le permite volar por encima de las tormentas. El águila no vuela rastrero. El águila no vuela en término medio. Tiene una visión tan profunda, tiene una visión tan certera que alcanza a ver por encima de las nubes. Sí, ella va volando y ella sobrepasa las tormentas. Sabe y conoce y discierne el tiempo de cuándo es bueno bajar para cazar y cuándo no, porque desde arriba lo puede ver, porque la visión le permite el volar por encima de las tormentas. Ahora, ¿tu visión te permite a ti volar por encima de la tormenta? ¿O tu visión es tan baja que cualquier problema, cualquier tormenta, cualquier nubarrón ensombrece tu visión y te hace perder el objetivo? El problemita que se levante, bien sea pequeño o bien sea grande, eso es una tormenta, un problema. Representa un problema.
Y la visión que tú tienes, la visión que tú tengas, tiene que ser más grande que tus problemas. Porque los problemas son precisamente victorias no resueltas. Es la visión en tu vida tan profunda, tan grande, tan amplia, que te impide, que te permite a ti no perder el objetivo así estés en plena oscuridad. Abraham, Isaac y Jacob, los tres tuvieron una visión tan profunda que lo único que pudieron hacer fue verla, contemplarla, saludar a la visión. No fueron parte de los que vivieron la visión, sino fueron parte de los que vieron la visión. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es la visión de tu vida? ¿Estás caminando conforme a la visión que hay sobre tu vida? ¿O los problemas de la vida, las tormentas de la vida, el tiempo oscuro que se está viviendo, impiden que tú tengas visión? ¿Por qué pasa? Pasa cuando los problemas son tan grandes, cuando las cargas son tan grandes, que le impiden a uno, se le olvida a uno que uno tiene una visión. A veces los problemas oscurecen tanto la atmósfera en la que nos movemos que en ocasiones solemos perder la visión. El águila no pierde su visión por más alto, por más bajo que vuele. No hay problemas que le hagan al águila perder su objetivo, su visión. Tú tienes una visión, yo tengo una visión, nosotros en el Señor tenemos una visión. Y más para estos tiempos en los que estamos viviendo. Nosotros tenemos una una visión general. Vamos a ir a hacer discípulos a todas las naciones. Somos parte de un cuerpo. Tenemos una cabeza. Somos un cuerpo. Unos son dedos, otros son manos, unos son pestañas, otros son cejas, unos serán brazos, otros serán codos. Todos somos diferentes con una misión específica dentro del cuerpo de nuestro Mesías. Tenemos una visión general e individualmente cada uno de nosotros tenemos que tener una visión, tenemos que tener un objetivo, así sea a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Ya el Señor se encargará de irnos moviendo a nosotros conforme a nuestra fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Si yo no tuviese visión en mi vida, una visión que el Señor me hubiese dado, hacía muchísimo tiempo quizás me hubiese quedado en medio del camino. Porque la visión a ti te va a dar perseverancia. La visión a ti te va a dar objetividad. La visión a ti te va a dar sentido de lucha. La visión a ti te va a dar sentido de pertenencia. Por ejemplo, en mi caso, voy a hablar a manera personal, en mi caso, la visión me permite tener, no perder esa esperanza y seguir luchando. Porque sé que en algún momento se va a cumplir lo que el Señor dijo que iba a hacer, porque así lo ha hecho siempre. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y
todo lo que estoy viviendo hace parte de esa visión de la cual él en algún momento me hizo partícipe. Tú, como miembro del cuerpo del Mesías, ¿cuál es tu visión? ¿Tienes una visión? ¿Cuál es el objetivo? El Señor te redimió a ti. Haces parte del cuerpo del Mesías. ¿Conoces la visión? ¿Tienes visión? Otra cosa de las que tenemos que hablar cuando hablamos de visión y cuando hablamos del águila, y más para lo que vamos a estar viviendo en los próximos años, y es el hecho de que el águila tiene visión, el águila tiene renovación, tiene procesos. Creo que en el mensaje del día del devocional de ayer estábamos hablando precisamente, o el Señor precisamente estaba hablando acerca de los procesos, de los tiempos que vivimos nosotros, de los procesos que vivimos nosotros y de cómo los procesos hacen parte de nuestras vidas, de cómo el águila le empieza a colocar pullitas en el nido al polluelo para que el polluelo se empiece a sentir incómodo y salga a volar, porque por propia voluntad no va a hacerlo. Y esos son parte de los procesos que se viven. Ahora, resulta que las águilas, creo yo que de pronto sepan ustedes esto, y si no, pues afirman su conocimiento, repasamos conocimiento, renovamos conocimiento. Cuando las águilas llegan a la mitad del ciclo de vida, el ciclo de vida aproximadamente de un águila son 70 años, y viven a la mitad de su vida, cerca de los 35, entre los 30 y 40 años aproximadamente, las águilas tienen que vivir un proceso de renovación que consiste en que las águilas se apartan aproximadamente 5 meses, donde tienen que apartarse a un lugar muy lejano porque van a estar en una posición o en una situación muy vulnerable, debido a que el águila, el filo del pico del águila, el filo de las garras del águila y el plumaje del águila ya llevan 35, 40 años de desgaste. Entonces el pico les crece tanto que si sigue creciendo se les va a curvear y va a empezar a afectarles en la caza, en la comida, en la alimentación, y por ende pueden incluso morir. El plumaje ya no funciona igual porque ya este plumaje está desgastado. Necesitan renovar su plumaje, renovar el pico, y las uñas, las garras ya les han crecido tanto que algunas se empiezan a curvear así como el pico y se les empiezan a autoenterrar a ellas mismas, o sencillamente ya no pueden agarrar las presas por lo largas e inútiles que se les convierten las garras. Ellas tienen que apartarse, y ellas lo que hacen es que se empiezan a arrancar con el pico todo el plumaje, las garras, y de último estrellan su pico contra la roca. Quedan completamente destrozadas, por decirlo así, de su plumaje, sus garras y su pico, y ellas tienen que vivir ese proceso apartadas en un lugar donde los depredadores a ellas no las vayan a alcanzar porque están vulnerables. El águila dura de 3 a 5 meses en este proceso y tiene que esperarse, aguantando hambre, aguantando frío, aguantando calor, las temperaturas como sean, ella apartada en su rincón, en lo alto de las montañas, y esperar a que le salgan unas garras nuevas, le sale un plumaje nuevo y le sale un pico nuevo, renueva su vuelo en la mitad de su edad.
para los próximos 35 años, 30 años, 40 años que le hagan falta de vida, los vuelva a vivir como si fuera la primera vez. Ella renueva su vuelo, renueva su pico, renueva sus garras, renueva su plumaje, porque es un animal que no es digno de tenerle contemplación misericordiosa, por decirlo así. O sea, es un animal que siempre está inspirando. Tú ves el vuelo del águila, tú ves la manera de cazar del águila, tú ves al águila y te inspira a ti. Ahora, de igual manera, nosotros en nuestro caminar con el Señor, nosotros en nuestro peregrinaje por esta tierra, vamos a tener que sufrir ciertos cambios en nuestras vidas que quizás para nosotros sean duros, pero han de ser necesarios para los restos de días que nos corresponden vivir en esta tierra. Y bien sea porque tú vayas a entrar en la renovación de tu vida, o bien sea porque tú estés saliendo de la renovación de tu vida, o bien sea porque tú estés hasta ahora empezando tu vida espiritual. Pero ten presente que en el caminar con el Señor, varias veces el Señor te va a hacer parar en el camino para ajustar cargas, te va a hacer parar en el camino para sanar alguna herida, para restaurar alguna área de tu vida que te impida a ti volar con plenitud en la voluntad del Señor. Tú fuiste llamado, tú fuiste llamada a volar con el Señor. Y más, mira, para estos tiempos. Así como las calamidades naturales van a crecer y están creciendo, así como los eventos sobrenaturales que están dándose en el clima van a ir siendo cada vez más agresivos. El hambre en el mundo va a ser más agresiva, las pestes, las calamidades, todo va a ser más agresivo. Tú necesitas, yo necesito, nosotros necesitamos estar con nuestras garras fijas, firmes, filosas, con nuestro pico muy, muy, muy adiestrado para lo que vamos a estar viviendo en estos años venideros, y nuestro plumaje debe de ser muy acorde a la situación, porque los tiempos que nosotros vamos a vivir, que ya los hemos estado viviendo, porque no estamos aquí hablando por hablar, sino que es que somos nosotros testigos de lo que hemos estado viviendo. Pero los próximos años que van a venir no van a ser años mejores que el 2024, ni mejores que el 2020, ni mejores que el 2017, porque no van a volver esos tiempos. Si nosotros creemos, o el mundo nos quiere hacer creer, o algún predicador nos quiere hacer creer a nosotros que los próximos años van a ser mejores que estos años que vivimos y que estamos viviendo, nos están mintiendo. Porque es como cuando se suelta la primera ficha en esos jueguitos de fichas de dominó que van cayendo todas y van cayendo todas cuando se toca la primera, y ya es inevitable, ya no se para. Y cuando el Señor Yeshua abrió el primer sello, de ahí en adelante todos los sellos empiezan a abrir, las trompetas empezarán a sonar y las copas de la ira serán derramadas. Una vez que se dio inicio a los juicios finales, a los años finales, a los tiempos finales, ya no vamos a detener. Y tú eres parte del reino de los cielos en esta tierra para estos tiempos. Esa es la visión nuestra. Eso es lo que podemos ver y visionar en el panorama mundial.
que tú y yo somos parte del cuerpo del Mesías en los últimos tiempos. Esa es nuestra visión, eso es lo que vemos. Ahora, prepararnos para la ocasión, renovarnos para la ocasión, restaurarnos para la ocasión, es ese nuestro objetivo, el estar firmes en la batalla. Vamos a ver, miren, hermanos, por eso vuelvo y lo digo con, Señor, misericordia para nosotros. Nosotros no sabemos si este año nos vaya a corresponder orar por el fortalecimiento de alguna de nuestras familias, si el Señor toma a bien llamarnos a alguno de nosotros. Porque quizás alguno de nosotros estemos ubicados en un lugar, en una región geográfica que vaya a ser afectada por una calamidad. Eso tú no lo sabes y yo no lo sé. Y yo no lo estoy diciendo porque yo sea trágico alarmista. No, es que pasa. Y nosotros creemos que las cosas, las calamidades y todo ese tipo de situaciones les pasa a otros, menos a nosotros. No, a mí no me pasa, eso le pasa al de la esquina, eso le pasa al de allá del pueblo de allá, eso le pasa al del país de allá, eso no pasa aquí en mi país, eso no pasa aquí en mi familia, eso no pasa aquí en mi tierra. Miren, hermanos, yo creía, humanamente hablando, yo personalmente creía que uno de los últimos ecosistemas en ser afectados iba a ser el ecosistema de la tierra donde yo vivo, Colombia, porque es tan vasta la gama de climas y de regiones que hay acá en Colombia, que pues uno dice, sí, esto que va a andar siendo afectado. Y resulta que irónicamente es de los primeros países que más va a ser afectado o directamente golpeado por todo lo del cambio climático. Y el ecosistema del país se va a ir, se va a caer, como el ecosistema del mundo se está cayendo. Nada va a haber seguro. Miren, amados hermanos, lo único seguro para nosotros es caminar con el Señor Yeshua. De resto, no sabemos. Se están cayendo los aviones, aparentemente sin justa causa. La semana pasada yo estuve enfermo y no fui el único que estuve enfermo. Varios estuvieron enfermos también de los mismos síntomas. Dolores de cabeza inexplicables, sintomatologías de como una contaminación, como cuando uno está intoxicado. Diarreas, vómitos, dolores de cabeza sin aparente causa. Unos dicen que es por la radiación del sol que está más fuerte porque el sol está irradiando más energía. Otros dicen que es por la radiación de todos los objetos voladores no identificados que están viendo en todas partes. Ahorita se están esparciendo por todas partes. Y les echan la culpa a los de aquí, les echan la culpa a los de allá, pero de igual manera no se sabe. Desde el año pasado nos están advirtiendo, nos están tratando de meter la pullita de que va a haber otra enfermedad de tipo pandémica. Es que a mí no me gusta usar la palabra pandemia porque eso tiene más que ver con el demonio pan. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero si no va a ser por un lado, va a ser por otro, o va a ser por otro, o va a ser por el lado que sea. Nosotros, tú y yo, tenemos que aprender a volar por encima de las tormentas. Y eso solamente se hace de una manera. Isaías 40:31 o 41:10. Creo que es Isaías 40:31. Yo sé que ustedes se saben más ese texto que yo. A ver, Isaías 40:31.
Y sí, entonces teniendo en cuenta las águilas, teniendo en cuenta la renovación de las águilas, teniendo en cuenta la visión de las águilas, dice el texto, capítulo 40, verso 31 del libro de Isaías. Yo sé que ustedes han escuchado muchas veces esta porción bíblica, que dice, pero los que esperan en el Eterno tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se fatigarán, andan y no se cansan. Oh, 40, 30, 40, 31. Aquí no aparece el texto como aparece en otras versiones. Alguien que por favor una versión Reina Valera 1960 la tenga por ahí a la mano, la puede leer. O alguien que lo tenga a la mano. Yo estoy de igual manera buscando acá. Isaías 40, 31. Bueno, dice el texto, pero los que esperan en el Eterno tendrán nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. ¿Y por qué el vuelo lo toma, o sea, se toma como ejemplo el vuelo de las águilas? Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán. ¿Saben cómo vuelan las águilas? Terminando ya nosotros con esta intervención, este mensaje el día de hoy. Y como tercer punto, para que lo puedan tener ustedes allí presente. El águila... ¿Perdón? ¿Pastor? ¿40 qué? ¿Isaías 40 qué? 40, 31. Ya lo tengo, pastor. Dale. 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes quedan y caen. 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Sandrita. Exacto. Entonces, el vuelo del águila consiste, y la efectividad del vuelo del águila radica es por el viento, no por el águila, sino por el viento. Porque el águila aprende a volar con el viento, aprende a ser una con el viento. El águila abre sus alas y surfea las corrientes de viento. Y dependiendo de si la corriente es cálida, si la corriente es fría, si la corriente va en ascendente, si la corriente va en descendente, el águila se vuelve una con el viento. Le permite al águila remontarse por encima de las tormentas. Le permite al águila volar por las tormentas y le permite al águila estar donde el resto de los animales no está, el ser una con el viento. Si el águila vuela contra viento, el mismo viento, las propias alas de las águilas se las puede destrozar. En el caminar con el Señor, el Espíritu Santo es considerado como el viento, como el ruar, como el aliento, como ese viento suave que acaricia nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo es como un viento. Cuando tú como iglesia te fusionas con el Espíritu Santo, cuando tú como iglesia
comprendes la relación que debes de tener con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está convirtiéndose en tu guía, en quien te está recordando a ti las cosas, en quien te está guiando. Cuando tú entiendes qué es el Espíritu Santo en tu vida y tú en el mover del viento del Espíritu, es cuando tu vuelo puede ser efectivo. Es cuando puedes volar por encima de las tormentas. Es cuando entiendes y comprendes, cuando disciernes, cuando vives en el Espíritu y no en la carne. Si vivimos en la carne como águilas, nos vamos a limitar a la condición del tiempo. Si vivimos en el Espíritu como las águilas, nos vamos a deleitar en el tiempo. Si nosotros vivimos los próximos años en nuestra humanidad y en nuestra carne, créanme, hermanos, que van a haber muchas lágrimas, mucha amargura, mucho dolor y mucho llanto amargo. Va a haber tristeza y va a haber depresión por las cosas que vamos a ver y por las cosas que vamos a vivir. Porque en la medida en la que vayan pasando los años, esto va a ser más oscuro. Por los tiempos que estamos viviendo y por las señales proféticas que se están dando. El enemigo va a abarcar cada vez más territorio hasta que termine el antimesías gobernando la tierra. Esto es una subida como el día que va en aumento hasta que llega el sol a dar su máximo esplendor. Y ahorita entramos en una curva de tinieblas y las tinieblas van a ser tan fuertes y tan densas que va a llegar a gobernar el antimesías. Va a haber un momento donde la humanidad se va a sentir tan desesperada. Vean, hermanos, miren, iglesia, por favor. Tengámoslo presente, porque la única manera de que nosotros podamos sobrevivir ante lo que viene es volando por encima de las tormentas. No vayas a tratar de tener un vuelo común y corriente como los humanos, porque estamos en los principios, ¿hace cuántos años estamos en principios de dolores? Y lo que está escrito se va a cumplir. Te guste a ti o no te guste a ti. Te regocijes tú o no te regocijes tú. Glorifiques al Eterno o no lo glorifiques. Lo que está escrito se va a cumplir. La sentencia está dada. Yeshua está cumpliendo los juicios. Lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor son todas las señales de las que Yeshua habló. Y si Yeshua habló de las señales que nosotros estamos viendo, los tiempos que van a venir no van a ser tiempos gloriosos, van a ser tiempos donde el Eterno a bien tuvo enviar juicios sobre la tierra. Y estamos viendo los juicios. Nada de lo que está pasando ahorita se sale fuera del contexto bíblico. Todo está encasillado dentro del contexto bíblico. Y para los próximos años, tú y yo necesitamos volar por encima del problema. Vamos a ver calamidades, vamos a ver esto, vamos a ver pestes, vamos a ver hambre, vamos a ver guerras, vamos a ver esto, vamos a ver persecución. Sí, ya lo sabemos. Entonces preparémonos para lo que ya tú y yo sabemos en el fondo de nuestro corazón que está pasando y que va a pasar. Que el Señor nos enseñe a fusionarnos con el viento, con el Rúa, con el Neuma, con el Espíritu Santo. Y que tú y yo aprendamos a volar por encima de la situación y de la circunstancia. Lo vamos a necesitar. Somos una iglesia llamada a ser una iglesia fuerte, porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía,
No nos dio un espíritu de temor. Recuérdalo, por favor, iglesia, recuérdalo. El Señor no te dio un espíritu de temor. Si tú vas a tener temor para los años venideros, evalúa bien cuál es el espíritu que tienes. Porque para los que estén en el espíritu del Eterno, en el Espíritu Santo, en ese Ruach HaKodesh, lo que van a tener es una vitalidad, una fuerza, una determinación que les va a permitir no apagar su luz en medio de las tinieblas. ¿Sabes qué es ser luz en medio de las tinieblas? Las 10 vírgenes fueron llamadas a tener luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de la larga noche. Las noticias no nos van a poder derrumbar a nosotros. Miren, hermanos, el Señor no nos lo está diciendo porque sí. Es por lo que vamos a ver. Porque nuestros ojos no han visto cosas todavía que vamos a ver. Nuestros oídos no han escuchado cosas que vamos a escuchar. Y así, con esto termino. Dice en la Escritura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Eterno. Y como lo que más va a abundar en esto, lo que más está abundando y va a abundar en estos últimos tiempos es el pecado, que la gracia del Señor que te acompaña a ti vaya por todas partes y que tú puedas ser ese portador de buenas noticias en medio de un mundo que está en oscuridad. Hay que tener visión de reino. Hay que comprender tiempos, cambios y procesos en el proceso precisamente de vida que llevamos. Y hay que comprender que todo esto lo vivimos en el Espíritu. Que en el Espíritu todas esas calamidades, todo lo que está pasando es diferente y llevadero. Recordemos a Esteban. Esteban, lleno del Espíritu, a él lo estaban apedreando y Esteban estaba viendo la gloria del Eterno. Humanamente, en su carne, él estaba sufriendo, pero en el Espíritu, él estaba viendo la gloria del Eterno. El Señor te llamó a ti, te dio una visión. Estás en procesos. Únete, fórjate, relaciónate con el Espíritu Santo. No es un espíritu de temor, es un espíritu de poder y de dominio propio. Para que tú como iglesia puedas cumplir con lo que el Señor te mandó acá a la tierra a cumplir. Tú tienes un llamado, un propósito. Yo tengo un llamado, tengo un propósito. Y cada uno de nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor nos mandó a hacer. Porque estamos en tiempos donde muchos, amados, muchos hubiesen querido vivir en estos tiempos y ser partícipes de lo que nosotros vamos a ser partícipes. Vamos a extenderle la alfombra a nuestro Mesías. Así como Juan el Bautista le preparó el camino a Yeshua para que llegara en su primera ocasión. Ahora nos corresponde a nosotros como iglesia anunciar y proclamar la llegada de nuestro Mesías. Padre, yo te doy gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, este mensaje, este sermón que nos ayude en todos los días de nuestras vidas de este año que vamos a transitar y de estos próximos años, que podamos volar por encima de las tormentas, Señor.
que podamos levantar nuestras alas como las águilas, que no seamos como los jóvenes, que nos cansamos rápido, que nos fatigamos rápido, que abandonamos proyectos rápido, ¿no? Que podamos perseverar, que podamos perseverar, que podamos tener nuestra visión clara en ti, que podamos remontarnos por encima de las tormentas, Señor, que en tu nombre podamos renovar nuestro plumaje, nuestro pico, nuestras garras, nuestra vida como hijos tuyos, renovarla, transformarla y llevarla a la dimensión a la que tú quieres llevarla. Bendito seas tú por siempre y para siempre. Y gracias, Señor, porque aunque el 2024 fue un año duro, fue un año difícil, tú nos diste la oportunidad de vivirlo, de tomar las experiencias y de iniciar nuevos ciclos en este año 2025, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Bendito seas tú por siempre y para siempre, mi amado Señor. Amén y amén. Amén, amén.